Muy buenas. De primero, bueno, pues vamos a continuar con el trabajo que estamos haciendo estos días sobre la historia y los primeros comienzos de la historia. Y hoy vamos a comenzar uno de los temas quizás pues más apasionantes o más interesantes que seguramente cuando vayáis creciendo pues tendréis mayor interés o incluso mayor información sobre esta etapa, y quizás por esta etapa pues hubiera merecido junto a Egipto haber empezado por la historia en esta materia. Quizás para otro año, si trabajo en primero de eso, lo tendremos en cuenta. Y es porque muchas de las cuestiones o de la vida que hoy nos rodea tiene un componente muy importante de la edad antigua y sobre todo de una civilización concreta, la llamada civilización grecolatina, que proviene esta expresión de Grecia y Roma en la antigüedad. Conceptos como democracia, conceptos como pues nuestra lengua castellana, el latín, y diferentes cuestiones de diversa índole, el derecho, muchos elementos arquitectónicos y artísticos que hoy son referencia, bueno, pues tienen su época dorada, su época de ejemplo en la Grecia y Roma en la antigüedad, que también es entendida o conocida genéricamente como la época de la civilización grecolatina o los clásicos. Siempre desde la antigüedad el ser humano ha mirado, cuando ha querido mejorar en algo, ha mirado como ejemplo a seguir a esta época que vamos a estudiar, a los clásicos. Pues la época de la Grecia antigua. Ahí estáis viendo el Partenón, con la Acrópolis, con la ciudad de Atenas, también Esparta, con varios elementos como el teatro, como la cerámica, como la filosofía, como el conocimiento, como el arte arquitectónico, artístico de la antigua Grecia, los saberes, la filosofía, como he dicho. Aquí podemos ver otra imagen espectacular de la Acrópolis, que veremos porque la vida de la Grecia antigua estará en torno a la llamada polis, la ciudad. Aquí podemos ver ese Partenón que os he dicho antes. Pero también es fundamental, esto es una imagen del foro en Roma, la antigua Roma. La antigua Roma, aquí está el Coliseo romano, el Imperio romano, esa gran unidad, ese gran imperio que, digamos, tendrá en común el mar Mediterráneo, que conocían los romanos como el Mare Nostrum, nuestro mar, por las fronteras y el territorio que llegará a albergar, con elementos que hoy todavía pues tienen significación en nuestra civilización, como el Senado, aquí está el Senado de Roma, o la fuerza imperial que supuso el Imperio de Roma, ¿vale? Como las conquistas del Imperio Romano son algo que todavía a día de hoy pues están siempre de actualidad de una manera u de otra. O la figura también pues del propio emperador. Bien, nosotros lo que pretendemos es realizar ya a estas alturas que estamos de curso y comprendiendo el esfuerzo que habéis hecho desde septiembre con vuestra llegada al instituto, a un centro educativo desconocido desde el cole, lo que fue la adaptación al centro, el trabajo que habéis desarrollado y después cuando hemos tenido que sufrir pues este cambio no organizado y precipitado de un cambio de la educación presencial
a este confinamiento del cual cumplimos 2 meses, bueno, pues yo considero que ya los contenidos que nos quedan los vamos a trabajar de una manera más leve o de una manera por lo menos que yo lo que quiero sobre todo es que no terminemos el curso sin hablar de algunos contenidos o elementos que considero que son mínimos o básicos, pero que también comprendo y entiendo que tenéis que profundizar en su estudio en un futuro o cuando os apetezca, porque yo lo que voy a daros o comentaros son grandes características o grandes rasgos, pues porque considero que tienen una importancia por lo menos para que haciendo algunas actividades y algunas tareas y viendo estos vídeos, pues podamos trabajar el mínimo que yo considero oportuno, teniendo en cuenta que ya estamos todos un poco ya, digamos, como en la reserva, ¿no? Y yo eso lo tengo muy presente. También creo y considero que este tipo de vídeos que estamos haciendo, pues también no son lo mismo que otro tipo de actividades o tareas más clásicas o más vinculadas a ejercicios, tareas, actividades, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de la Grecia antigua. Para hablar de la Grecia antigua, tenemos, a mí siempre me gusta, en todo lo que se plantea, pues tener una introducción de punto de inicio, punto de arranque. Os digo que la cultura y la civilización griega es la base real de nuestra civilización. Porque de hecho, Roma y la cultura romana, la civilización romana, lo que será no es otra cosa que usar las grandes los grandes conocimientos y aprendizajes que va a generar la Grecia antigua. Y bueno, pues evidentemente aquí, ¿qué tenemos de novedad? Pues cómo aparece por primera vez el hombre como referido como ciudadano. Ciudadano libre y que además se relaciona con los demás y participa en los asuntos de la comunidad. Pero también, bueno, pues es que hay cuestiones como la filosofía, la moral, la conducta, cómo nos comportamos, la literatura, el arte, la civilización, que tienen en nuestra civilización actual occidental, que es la que tenemos en común pues, los europeos y el mundo anglosajón y atlántico de la, digamos, del primer mundo, ¿no? Occidente, pues tiene su cuna, tiene su origen en esta Grecia antigua. Si nos vamos al marco geográfico, nosotros que hemos estudiado el mapa de Europa, pues nos iríamos a lo que sería la actual Grecia, ¿de acuerdo? En torno, pues, a el mar Mediterráneo, el mar Egeo y la costa de lo que hoy es Turquía, la península de Anatolia. En esta época no se le llamaba Grecia, sino que se denominaba la Hélade. Y a todos los pueblos diferentes que encontramos en la Hélade, pues Tesalía, Etolia, Beocia, el Peloponeso, Eubea, el Ática, donde destacaba pues también Olimpia, Tebas, pero sobre todo Atenas y Esparta, bueno, a todos los conocemos, a todos estos pueblos como los helenos, ¿vale? Bien, y aquí podemos verlo mucho mejor, ¿no? Si nos situamos en Europa y en nuestra península ibérica, en España, bueno, pues este es el Mediterráneo y estaremos hablando de esta zona, la zona de la actual Grecia, ¿vale? Por eso muchas veces en cualquier deporte o cualquier actividad podéis encontrar que a Grecia se le llame al conjunto griego, pues también se le puede llamar el conjunto heleno, viene de ahí, de Helas, de los helenos. Y aquí se ve también mucho mejor
o por lo menos desde otra perspectiva, ¿vale? De la zona que estamos hablando, el mundo griego o la Hélade. Bien, una cuestión que tiene significación en el marco geográfico de Grecia es que Grecia, aunque se vincule con los grandes literatos, los grandes filósofos, las togas, pues yo recuerdo tener un profesor en la facultad, don Aurelio Padilla, que decía aquello de que en Grecia lo que había eran cabreros. Y bueno, decía más cosas, ¿no? Pero recuerdo esa expresión porque es cierto que la mayoría de las zonas de Grecia, pues son zonas de carácter montañoso. Y por tanto, digamos que aunque el clima favorece el cultivo de la llamada triada mediterránea, el trigo, el olivo y la vid, ¿vale? La escasez de, digamos, terrenos cultivables por ser mayoritariamente el espacio montañoso, pues va a generar que el pueblo griego se lance al mar. Y quizás los griegos pues serán uno de los grandes pueblos marítimos o marineros de la historia de la antigüedad. De hecho, todo el espacio donde veis el color rojo es lugares donde llegaron los griegos y por tanto también estáis viéndolo, efectivamente, también llegaron a España y fundaron colonias. Eso lo vamos a ver en este tema, la colonización griega, el asentamiento de griegos más allá de Grecia, porque la pobreza o el nivel económico que había en Grecia no era suficiente para sobrevivir y había que buscarse la vida, ¿vale? Eso lo veremos. También vamos a ver cómo la vida de Grecia o la vida de la Hélade pues va a tener como palabra clave la polis. La polis es la ciudad, pero es una ciudad-estado, es decir, cada ciudad como un país, como un reino, ¿vale? Es algo interesante y novedoso con respecto a nuestra realidad. Bueno, pues si para que lo tengáis un poco en cuenta, pues las ciudades actuales, por ejemplo, de Ceuta o Melilla, que son en sí también como si fueran comunidades autónomas, de hecho se llaman ciudad autónoma, ¿vale? Ese es el tipo, siempre estamos hablando en la época de la antigüedad, no es comparable, pero digamos que no solo imaginaros que esa ciudad fuera una comunidad autónoma, sino un país, ¿vale? Un pueblo, porque realmente, aunque le llamemos los griegos, Grecia, el mundo griego o la Hélade, los helenos, no serán en muchas partes de su historia un pueblo unido, sino más bien diferentes pueblos en torno a estas polis o ciudades-estado. Y bien, los griegos, sí como civilización, tienen unos rasgos comunes, la llamada civilización griega, es decir, tienen unas mismas creencias, unas creencias politeístas en muchos dioses, los llamados dioses del Olimpo, ¿no? Una tradición mitológica basada en los mitos, en las creencias vinculadas a la historia, a una cultura común, a esas divinidades. Y bueno, tienen una lengua común, que es el griego, evidentemente, y su vida se desarrolla, aunque sean independientes entre sí, dentro de la polis, ¿vale? Eso sí nos plantea poder tener unas líneas comunes que nos permiten hablar de los griegos. Bien, antes de comenzar, pues os quiero decir que prácticamente nosotros lo que vamos a enlazar es el 3000 antes de Cristo, de digamos la época pre-helénica, la época pre-Grecia antigua. Vamos a pasar por varias fases y la última fase se engarza, se une con la época de apogeo de Roma, bien de la República Romana o del Imperio Romano, de Roma, ¿vale? De la Roma de la Antigüedad. Normalmente todo ser vivo o toda novela, hay muchísimos
contenidos o muchísimas realidades que tienen siempre una época inicial, una época de desarrollo, una época de apogeo, una época media, digamos, de consolidación, y después una época de decadencia o última evolución. Eso le pasa también a la Grecia de la antigüedad. Tenemos una época previa y después una época inicial, la época arcaica, una época de apogeo total, donde Atenas y Esparta serán un ejemplo para el mundo, la época clásica, la época de la democracia, de Pericles, y una época, digamos, final, que es la llamada época helenística. Bien, aquí podemos verlo con un poquito más de desarrollo, ¿no? Es decir, y lo vamos a ver hoy, lo que vamos a hacer es explicar porque un elemento fundamental del mundo griego pues, va a ser sus manifestaciones artísticas. Eso lo vamos a dejar para un tema final o un apartado final donde hablaremos del arte griego y el arte romano. Vamos a hablar primero del desarrollo político de Grecia y después hablaremos del desarrollo político de Roma y finalmente del arte romano y griego. ¿De acuerdo? Bien, en estas épocas que os he planteado, bueno, las civilizaciones prehelenísticas, pues hasta prácticamente el 1000 antes de Cristo bien entrado, son las épocas de las grandes civilizaciones, la civilización minoica y la micénica, ahora lo veremos. Después tenemos una época arcaica donde ya surgen las primeras ciudades-estado o polis. Después hablaremos de la época clásica, la época de mayor apogeo, y tendremos dos ejemplos de las polis que más poder y dominio tendrán en la Hélade, en la Grecia antigua, Esparta y Atenas, que además tienen dos modelos diferentes de actuación y de organización política, y en Atenas pues hay un régimen que se llama régimen democrático, y es el origen de nuestra actual democracia, nuestro actual sistema. Y por último, pues hablaremos de la época que marca uno de los personajes también más importantes de la historia, como es Alejandro Magno, y la fundación de un imperio cuya evolución pues, nos llevará a llamar la época de los reinos helenísticos o la época helenística. Bien, pues vamos a empezar en este desarrollo para ver a dónde llegamos, a ver si hacemos esto en una sesión o en dos. Creo que yo la voy a hacer de todas maneras en una, aunque junte los vídeos para que tengáis solo únicamente un visionado, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. En el origen del mundo griego, pues tenemos que hablar, como os he comentado, de las civilizaciones prehelenísticas, que son las previas a la Hélade, a la época arcaica. Y aquí, bueno, pues vamos por cronología, 3000 a.C., la civilización minoica, 1600-1200 a.C., la micénica, y por último, la llamada civilización dórica, con el dominio de los dorios, o también conocida como Edad Oscura. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a la evolución de esta etapa original del mundo griego, pues comentaros lo referente a la civilización minoica. Viene este nombre de minoico, minoica, del llamado rey Minos. Bueno, este rey Minos es un rey mitológico, legendario, de leyenda. Cuenta la leyenda que era hijo del dios Zeus y, bueno, pues tiene sobre todo su desarrollo en torno a lo que sería la isla de Creta, la isla de Rodas, pero sobre todo la isla de Creta. Y lo que veis en naranja es el lugar de apogeo de la civilización minoica, que es una civilización fundamentalmente marítima y comercial y que va a tener un desarrollo en toda Europa y donde más destaca o donde, digamos, se cifra, se coloca
el apogeo de esta civilización es en el famosísimo Palacio de Knossos, aunque esté la C, Knossos, en esta isla de Creta que os acabo de señalar aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues son muy típicas estas imágenes del Palacio de Knossos que, bueno, pues sirvieron de modelo para, pues, hablar de la historia o de la leyenda del rey Minos, el laberinto del Minotauro, que es uno de estos mitos más conocidos de esta etapa, y bueno, aquí podemos ver el interior de ese palacio con esos colores vivos y esos colores típicos también, pues, vinculados a una civilización marítima, dinámica, comercial, etcétera, ¿vale? Y aquí podéis ver a alguien que a lo mejor suena, que hace poco pues estuvo también en Creta, y ahí podéis ver, aquí está, ¿veis? Aquí a la izquierda, ¿vale? Este Palacio de Knossos, bueno, pues esto es este Palacio de Knossos que aquí os señalo, bueno, pues este es aquí lo tenéis, ¿vale? Muy bien, y pues dentro aquí hay un museo cerca de Knossos, en la isla de Creta, donde los elementos originales del Palacio de Knossos y estos típicos objetos que veis aquí de la civilización minoica, pues están también en exposición permanente y se han guardado ahí para evitar su deterioro al estar al aire libre, ¿no? Aquí podemos ver un elemento más en primer plano de restos de frescos o de pinturas del Palacio de Knossos en Creta. La segunda civilización es la civilización micénica, ya sobre el 1400 a.C., y ya encontramos a Micenas no en la isla de Creta, sino en torno a lo que sería la península del Peloponeso y lo que sería el sur de la actual Grecia, ¿no? Y de hecho Micenas, a partir de la ciudad de Micenas, pues va a conquistar pues todo una serie de territorios, pues que lo podemos de tal manera denominar civilización micénica, ¿vale? Y bueno, pues un conjunto de ciudades amuralladas, donde, digamos, Homero lo va a caracterizar por el nombre de los aqueos, y que van a tener un tipo de monarquía pues de carácter medieval, feudal, muy típico, donde, digamos, el rey pues era un guerrero que a la vez pues llegaba a acuerdos con otros guerreros que eran como los nobles, y esa organización política era la que funcionaba. Aquí podéis ver pues la famosa máscara de Agamenón, ¿no? De esta época de la cultura micénica. Y ahí podéis ver pues la ciudad amurallada de Micenas. Y podéis ver tanto aquí el amurallamiento total, aquí, ¿vale? Y un poquito más en primer plano, pues la puerta de los leones, y podéis ver los leones en esta ciudad prehelénica de Micenas. Por último, comentaros que la época prehelénica se cierra pues con esta época oscura o de los dorios entre el siglo XIII y VIII a.C., donde prácticamente no tenemos ni siquiera un gran conocimiento sobre esta etapa, y por eso se le llama Edad Oscura. La única fuente que tenemos pues son dos obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, que son unos poemas épicos que pues sitúan o que parece que se sitúan en esta etapa de la Edad del Bronce en Grecia, pero como no tenemos más información, pues vamos a pasar hacia adelante, ¿vale? Este es Homero, y tanto la Ilíada, si queréis con un poco más de profundidad, pues podéis ver lo que fue la Ilíada, que es un poema épico
que habla sobre Troya, ¿vale? Y el rey Agamenón de Micenas, bueno, donde está la famosa, el famoso episodio del caballo de Troya, ¿de acuerdo? Y la Odisea, que es un poema épico que habla de un viaje que realiza Odiseo, también conocido como Ulises, después de la guerra de Troya, queriendo llegar a un lugar por todos idealizado, que es Ítaca, ¿vale? Bueno, y más cuestiones que podríamos ver, pero no vamos a profundizar porque sí, por lo menos que la Odisea y la Ilíada os suene como pues, poemas épicos típicos de esta etapa de la Grecia antigua, ¿no? Ya una vez que entramos en la época arcaica, la época de ya sí la civilización griega, pues vamos a hacer una pausa ahora y vamos a continuar en breve a continuación, porque lo primero que quiero que veáis es que con lo que vamos a empezar es con la polis, ¿vale? Bien, lo dejamos aquí y ahora volvemos. Bueno, mejor vamos a continuar, ¿de acuerdo? Y donde vamos a continuar es pues en ese comienzo de la época helénica. Finalizamos la época prehelénica y vamos a entrar en la historia de la Grecia antigua, que tenía 3 etapas, como hemos visto: la época arcaica, la época de mayor apogeo y auge, que se llama época clásica, y después veremos la época helenística, ¿vale? Bueno, si hay algo que destaca dentro de la época arcaica para entrar nosotros en lo que conocemos como el helenismo, la Hélade, es porque la época oscura, la época de los dorios, va a dar lugar a una evolución en torno al 800 a.C., que va a significar la aparición de lo que comentamos anteriormente, que era el fenómeno de las ciudades-estado, el fenómeno de las polis, ¿de acuerdo? Una polis es una ciudad que tiene su dominio en el término municipal de lo que sería la ciudad, que realmente se dice o se plantea como el territorio que abarcaba esa ciudad era el territorio, digamos, de la propia urbe y el territorio cultivado. Bueno, normalmente estos habitantes de las polis van a trabajar de la agricultura y del comercio. Y bueno, pues van a ir destacando por su, digamos, dinamismo económico algunas ciudades como sobre todo Atenas, hoy capital de Grecia, o Corinto, ¿vale? Cada ciudad, como os dije con anterioridad, funciona como un país, con su propio gobierno, sus propias leyes, su propio ejército, su propia moneda. ¿Qué ocurre? Que realmente sí tenían lazos en común, pues hablaban el mismo idioma, tenían la misma religión politeísta, tenían las mismas costumbres, y entonces sí es cierto que al haber una cierta vinculación, pues las relaciones entre ciudades era algo muy común. Y ese tipo de relaciones, pues, era típico que se fundamentaran en, pues, festividades religiosas, deportivas, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, ¿vale? Y bueno, es en la polis y en el nacimiento de la polis donde vamos a empezar, digamos, esta evolución hasta que hablemos del final de esta época que nos queda, que ya es, aunque sean temas muy importantes, pero nos queda relativamente poco tiempo de explicación, ya que un apartado donde nos vamos a parar, que es el arte, lo veremos en una sesión posterior junto con el arte romano. Bien, bueno, pues esto es la misma información con otra presentación, pero era para que vierais pues un elemento típico
de una cerámica habitual de esta época en Grecia. Y vamos a hablar de lo que es la polis. La polis, como ciudad, tenéis que tener en cuenta que como era una ciudad-país llamada ciudad-estado, pues concentra todos los edificios de todo tipo de control de poder económico, comercial, religioso en una misma ciudad. Toda ciudad repetía las mismas estructuras, porque cada ciudad funcionaba como un país. Hoy, por ejemplo, hay una ciudad que funciona como país que todo el mundo conocemos, Ciudad del Vaticano, por ejemplo, ¿vale? Pero vámonos a adentrarnos en lo que sería las partes de la polis, porque ahora lo vamos a ver en la ciudad de Atenas, que es la más conocida de las polis, y vamos a ir parte por parte, ¿vale? La primera parte, el número 1, que lo vemos aquí, está en la parte más alta de la ciudad, se llama Acrópolis. La Acrópolis es la zona más elevada de la ciudad y es donde se colocan, por estar en un lugar preeminente, los principales templos, ¿vale? Por lo tanto, es un lugar religioso. Después, en importancia, después tenemos el número 2, que es el ágora. El ágora es la plaza central de la polis, la plaza del pueblo, fundamental, que hay en todo pueblo, ¿vale? Y ahí se situaba el mercado, y es donde se situaba también, era el punto de encuentro de los ciudadanos para conversar, ¿vale? Es un punto de intercambio fundamental, tanto de relaciones económicas como de relaciones personales, sociales, políticas. Después, en el número 3, tenemos la estoa. La estoa es un espacio con techos y columnas, ¿veis? Aquí, ¿vale? Que a veces rodeaba al ágora y que servía pues para protegerse de la lluvia, de los rayos del sol, para generar sombra. Era muy común. Después, el número 4 es algo que es fundamental en Grecia y en el mundo de la polis, como era la cultura. Aquí podemos ver los teatros, que son construcciones normalmente en forma de semicírculo, ¿vale? Y aquí en el centro estaría el escenario y ahí pues son famosas las tragedias y comedias de la Grecia de la antigüedad. El punto número 5 son los templos, que aquí podéis ver cómo está en la zona más elevada de la ciudad, porque es la zona más importante y esa es la que está vinculada a la divinidad. Hay una religiosidad muy importante en el mundo griego, aunque de una manera diferente a la que conocemos nosotros. Había pues, dioses casi para todo, dios de la guerra, dios de la sabiduría, diosa de la... ¿vale? Y por último, el número 6 es el Buleterion, que era el lugar donde se reunía la asamblea. La asamblea era aquella que tomaba las decisiones políticas y, digamos, los acuerdos vinculados a la organización de la polis. Es donde los ciudadanos se reunían para llegar a los acuerdos, ¿no? Este esquema se repite en todas las ciudades, estado o polis de todo Grecia, de toda la Hélade, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la que más destaca? Pues esta ciudad, esta polis, que es la polis que yo os digo, os recomiendo, os pido, os solicito que alguna vez en vuestra vida vayáis a verla en persona. Esta es la ciudad de Atenas y estáis viendo su colosal y magnífica Acrópolis, una Acrópolis que es el símbolo de toda Grecia, ¿vale? Y una de las maravillas del mundo. Y bueno, pues yo lo que quiero es que veáis, aquí está claramente, se ve que está en una parte elevada, si no lo tenéis claro, pues aquí se ve mejor. Esta es la Grecia, digamos, actual, la Atenas actual, y todo lo que está aquí en esta zona, digamos, verde, es lo que sería pues parte de la zona antigua, la zona de la Atenas clásica,
tiene también otros elementos cercanos, pero digamos el epicentro de esta zona y el culmen, el punto álgido, el punto fundamental de toda esa arqueología, esos restos antiguos de la Grecia de la antigüedad, pues es esta Acrópolis. Acrópolis está vinculado con la zona más elevada de la ciudad, como aquí se puede ver perfectamente. Y ahora yo os pido que os fijéis en este edificio, que es conocido mundialmente, y este otro edificio, que es también conocido mundialmente, ¿vale? Estos son los dos edificios que quiero que veáis. Aquí podéis ver la bandera de Grecia actual. Esta es una foto actual. Aquí podemos ver este edificio de aquí, que ya lo veremos también cuando hablemos de el arte y la arquitectura griega, es el Partenón, edificio fundamental de esta Acrópolis, ¿de acuerdo? Y aquí podéis ver una foto del año pasado, súper actual, porque están haciéndole tareas de reconstrucción, ¿de acuerdo? Este es el lateral, porque se bordea, y este es el otro edificio. Este es el edificio del Erechtheion, que tiene como también elemento mundialmente conocido las cariátides. Que ahora vamos a ver lo que es una cariátide, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí también algo suena también seguramente, ¿no? ¿Qué es una cariátide? Mirad, una cariátide es una columna en forma de mujer, ¿vale? Estas cariátides que están aquí son las auténticas. Estas que están aquí son copias. Entonces digamos que las que estaban aquí, para que no se deterioraran, las pasaron aquí a un museo de la Acrópolis que está pegado a esta Acrópolis que os he dicho, y todas las auténticas están aquí, salvo esta que alberga el Museo Británico de Londres, porque hubo una época en la cual el Imperio Británico, pues por una serie de cuestiones políticas, sustrajo y se llevó en una gran polémica muchos elementos de esta época a Reino Unido, a Londres, que hoy se exponen en el famosísimo British Museum, ¿de acuerdo? El Museo Británico. Bien, y aquí podéis ver, si quiero que veáis esta foto que os enseñé antes, fijaros de nuevo, la Acrópolis, el Partenón, el Erechtheion con las cariátides y la bandera griega, ¿no? Bueno, pues esto es otra imagen, otra perspectiva. Aquí podéis ver, este es el Partenón, esta es la portada que hemos visto antes cuando os he dicho que estaban reconstruyéndola, la bandera de Grecia y el Erechtheion con las cariátides, ¿vale? Aquí en esta fotografía os debe de sonar también algo más. No sé qué puede ser. Y vamos a ver ahora varias cuestiones que dentro de lo que es la generalización del mundo griego, pues son tanto el mundo de la polis en su significado dentro y fuera de Grecia. Fuera de Grecia hay un elemento que es fundamental, que son las colonizaciones griegas. Y después, dentro de Grecia, será los tipos o modelos de polis que podemos estudiar, de los cuales vamos a destacar dos fundamentalmente: Esparta y Atenas. Bien, todo lo que aquí veis rojo es una localización de territorios fuera de Grecia donde fueron griegos. Porque, como os he dicho antes, en Grecia no hay trabajo ni hay, digamos, víveres, cultivo para todos. Y tienen que buscarse la vida e ir más adelante a otros puntos que le dieran esta supervivencia a muchos griegos en esta etapa, ¿no? Entonces vamos a partir primero de qué son las colonias, las metrópolis y las colonizaciones. Colonizar, el verbo colonizar, una colonización es un territorio que ha sido colonizado por alguien. Una colonización griega, pues un territorio dominado por griegos. ¿Qué es una colonia? Una colonia es producto del aumento de la población y la escasez de tierras de cultivo, pues hay griegos que tienen que emigrar
tienen que ocupar nuevos territorios en un fenómeno del siglo VII y VI a.C. Bueno, pues la colonia es la ciudad, la polis, el núcleo que el emigrante griego funda. ¿Qué relación tiene la metrópolis con la colonia? ¿Qué es la metrópolis? Metrópolis, polis era ciudad, la metrópolis es la ciudad de origen del que funda un núcleo urbano en otro territorio. Por lo tanto, siempre hay una vinculación entre la metrópolis y la colonia. No tiene por qué haberla en el sentido de ningún tipo de obligación de los colonos ni de las colonias sobre la metrópolis, pero sí es cierto que las colonias las fundan habitantes de una metrópoli, pues habitantes de Atenas, habitantes de Corinto, habitantes de Esparta, ¿de acuerdo? Esa es la vinculación entre colonia y metrópoli. Lo vuelvo a repetir. Colonia, territorio, núcleo fundado por alguien que proviene de otro territorio. Si es colonia griega, territorio, núcleo fundado fuera de Grecia por griegos. Metrópolis, polis, ciudad de origen del que funda la colonia. ¿Qué ocurre? Que este procedimiento tiene unas consecuencias. Gracias a las colonizaciones griegas van a surgir ciudades griegas por todo el Mediterráneo, como podéis ver aquí. ¿De acuerdo? Como, bueno, pues todos los puntos blancos son las principales colonias. Pues Nápoles, por ejemplo, Neápolis, o Tarento, o Siracusa, hasta la península ibérica. Hay varias. Las primeras, Emporion, que hoy se llama Ampurias, y Hemeroscopio, que es la ciudad de la Comunidad Valenciana denominada Denia, ¿vale? Pero habrá más en torno a la zona de Levante de la península ibérica. Aquí vemos de nuevo este mapa de lo que serían las colonizaciones griegas. Bueno, ¿qué se hacía para fundar una colonización, una colonia nueva? Tenemos que tener en cuenta siempre que los griegos son grandes navegantes por conveniencia, por falta de terreno en Grecia. Recordad, falta de cultivo, sobre todo un territorio montañoso. Entonces, el procedimiento que había era que el que quiere fundar una colonia consultaba a los dioses por medio de los llamados oráculos. Y el oráculo, que era como una especie de lugar de reflexión y de pedirle consejos a los dioses, le auguraba, aseguraba el lugar más adecuado. Después, el que quería organizar una expedición, pues buscaba gente con su propia problemática y se lanzaban al mar buscando sobre todo zonas fértiles para poder cultivar, lo que no había en Grecia. Y se dictaban unas normas para la colonización. Normalmente los colonos estaban liderados por una persona y ellos eran jóvenes, claro, para poder desarrollar una empresa tan compleja como una colonización, que era una empresa llena de incertidumbre, porque había que lanzarse a la mar y no se sabía realmente hasta dónde se podía llegar, qué peligros te podías encontrar. Y cuando efectivamente hubo muchos barcos que se quedaron en el camino, pero otros sí tuvieron éxito. Y cuando se llegaba al nuevo territorio, se inspeccionaba y se observaba que no había ningún dominio de nadie, se repartían las tierras entre los colonos que habían participado en la expedición. Claro, ¿por qué? Se lo repartían para poder cultivar. Se dictaban leyes y se fomentaban las relaciones entre los diferentes pueblos de la zona, ¿vale? Bueno, es que nosotros tenemos colonias griegas hasta en la propia Cartella, que está en el campo de Gibraltar, por ejemplo, ¿no? Lo más cercano, creo yo, que podemos encontrar. Y, por ejemplo, otros pueblos como el
Mainake, ¿no? Que Mainake es Málaga, por ejemplo. Bien, Mainake, Abdera. Aquí podemos ver, como estaba comentando, este mapa, ¿no? De las colonizaciones griegas, y hay ciudades, pues como no solo como Ampurias o Masalia, que es la actual Marsella, o Hemoscopion, que es Denia, Mainake, que algunos creían que era Malaca, pero Malaca también fundan Malaca, o Malaca, mejor dicho, ¿no? Abdera, que es la actual Adra. Bueno, también al parecer hubo dominio de colonos griegos en el punto conocido como Tartesos, que es muy importante para el Bajo Guadalquivir. Bueno, a mí lo que me interesa es que ustedes veáis hasta dónde llegan los griegos para que comprendáis las dificultades de supervivencia que tuvieron que tener, porque si no, no se entiende que llegaran evidentemente hasta donde llegaron y fundamentalmente surcando el Mediterráneo. Bueno, pero si hay una época que es la época dorada, la época, digamos, cuando decimos de algo que su apogeo, su época de esplendor, y lo denominamos su época clásica, es porque nos estamos vinculando, es porque estamos refiriéndonos, estamos recordando la época clásica de la Grecia antigua. Una época que va desde el 490 al 334 a.C., ni más ni menos, y que, bueno, pues básicamente es el siglo V y siglo IV a.C. Es la época de mayor esplendor para Grecia, es la época de mayor expansión que tiene Grecia sobre el Mediterráneo, y sobre todo el Mediterráneo oriental, lo que va a provocar el choque con el imperio persa y las guerras fruto, de ese enfrentamiento entre griegos y persas, que son las guerras médicas, porque un sinónimo de persa son los medos, y por lo tanto guerras médicas significa guerra contra los medos, guerra contra los persas. Pero también va a haber una fuerte rivalidad dentro de la propia Hélade, dentro de la propia Grecia, de dos poderes fundamentales, dos polis que van a querer controlar Grecia, como son Atenas y Esparta. Bien, y es que de hecho vamos a hablar de estas dos cuestiones. En primer lugar, de las guerras médicas. ¿Qué son las guerras médicas? Estas son preguntas típicas de concursos, ¿no? Las guerras, ¿con quién se enfrentan los griegos en las guerras médicas? No con los médicos, con los medos. Los medos son los persas, ¿vale? Entonces digamos que lo que se va a fundamentar es una unión de los griegos para luchar contra los persas. Las guerras médicas son una serie de conflictos que ocurren durante todo el siglo V a.C. entre medos y griegos, entre persas y griegos, por dominar el Mediterráneo oriental. Bueno, aquí hay hechos que son súper famosos durante toda la historia de la humanidad, como por ejemplo la batalla de Maratón. La batalla de Maratón, donde los griegos vencen a los persas, y ocurre la famosa historia de Filipides. Filipides, una vez que ganan los griegos la batalla en Maratón, que es un punto dentro de la geografía mundial, pues 42 kilómetros son los que separan Maratón de la ciudad de Atenas. Filipides fue corriendo para anunciar la victoria griega. El problema que después de la lucha y con el esfuerzo, después de correr 42 kilómetros, nada más y nada menos para poder portar la buena nueva a la ciudad de Atenas, Filipides del esfuerzo fallece, muere. Y por eso, pues, digamos, cuenta la leyenda que se toma la medida de 42 kilómetros
42 kilómetros, 195 metros concretamente, como la distancia de lo que hoy en día conocemos como la prueba atlética, la prueba de atletismo del maratón. 10 años después de esta guerra, de este enfrentamiento, se vuelve a reproducir este enfrentamiento entre persas y griegos por la conquista del norte de Grecia por parte de los griegos. Y en ese contexto se sucede la famosa batalla de las Termópilas, de las películas estas de 300, ¿vale? Porque se cuenta la leyenda que Leónidas, líder espartano, cuando comprende que en una emboscada pues las fuerzas griegas van a perder en las Termópilas frente a los persas, hace que todo el ejército de los diferentes pueblos griegos abandonen la batalla, salvo sus 300 seguidores más fieles, que van a ir a luchar para mantener el honor de la Hélade intacto. Acaba en una matanza y aunque finalmente los persas van a tomar Atenas, pues finalmente los griegos vencerán el global de la batalla por su victoria en la batalla naval de Salamina. ¿De acuerdo? Bueno, y como he dicho antes, estas dos películas, estas son dos escenas de películas que tienen la denominación de 300, bueno, pues datan o cuentan o están en el contexto de esta guerra persas contra griegos, las guerras médicas, ¿vale? Es decir, cuando los griegos luchan con alguien en alguna película o historia que ustedes puedan ver, o luchan entre ellos mismos, Esparta contra Atenas, por ejemplo, o luchan contra los orientales, que son los persas. Aquí podéis ver, por ejemplo, esta imagen de la batalla de las Termópilas y la figura de Leónidas, los 300 que quieren luchar contra los persas y que son masacrados pero no pierden su honor, ¿no? Y bueno, pues como os he dicho antes, hay enfrentamientos contra los orientales persas, pero también enfrentamientos entre ellos mismos, porque os recuerdo que los griegos no eran un pueblo unificado, eran muchas ciudades-estado, pero digamos que la predominancia, la preponderancia, la hegemonía, mejor dicho, la tienen dos ciudades, como esas dos grandes entidades que siempre suele haber en grandes concentraciones, ¿no? Pues, no sé, Betis y Sevilla, por ejemplo, ¿no? Madrid y Barcelona. Bueno, pues Atenas y Esparta, que además representan dos formas diferentes de organización política. Mientras que Atenas tiene un sistema llamado democracia, que es el sistema que tenemos hoy en día, aunque la democracia ateniense no es la democracia actual, sí es cierto que la actual quiere inspirarse en esta democracia ateniense y por eso toma el mismo nombre, y el modelo de Esparta, cuyo modelo político es la oligarquía. Bien, bueno, pues vamos a explicar un poco de Atenas y un poco de Esparta. Atenas se va a convertir en la época clásica en la ciudad más poderosa de la Hélade, de Grecia, sobre todo gracias a la labor de su líder Pericles, que es el personaje histórico famoso de esta etapa. Este gobernante no solo va a gestionar relativamente bien la cosa pública y convertir a Atenas en la ciudad clave de Grecia, sino que además va a embellecer su ciudad, va a promover las artes, las ciencias y el fortalecimiento del sistema democrático como sistema político. Esparta es
el enemigo, el contramodelo, el contrario. Mientras que Atenas confía o plantea un funcionamiento mediante la ciudadanía y entre ciudadanos, Esparta es un estado militar orientado a la guerra, con unas normas rígidas, de una gran disciplina. Y digamos que eso va a generar que se convierta en el gran enemigo, en el gran rival, porque van a tener una cultura, una idiosincrasia, una ideología totalmente opuesta. Por conveniencia se van a juntar en la llamada Liga de Delos. Liga es sinónimo de alianza, la alianza de Delos, la Liga de Delos, que es como una unión de polis para defenderse contra el enemigo exterior. Pero esta relación de amistad para defenderse del contrario, del enemigo exterior, del contrario exterior, quería decir, se va a romper cuando, después de las guerras médicas, Atenas, que os he comentado anteriormente, es conquistada durante un tiempo por los persas y para reconstruirse pues va a usar los recursos económicos de esta alianza de polis denominada Liga de Delos. ¿Qué ocurre? Que Esparta pues va a protestar y le va a declarar la guerra a Atenas. ¿Cómo se llama la guerra entre Atenas y Esparta? Que es muy típico que lo pregunto siempre, las guerras del Peloponeso. La guerra del Peloponeso porque digamos que Atenas y Esparta pues están en la llamada península del Peloponeso. ¿Qué ocurre? Pues que las guerras del Peloponeso las ganan por los que eran mejores en el ejército, Esparta. Aquí podemos ver un poquito más de cada modelo. Aquí podemos ver una imagen de la academia, que era, digamos, el lugar donde los intelectuales, los filósofos se reunían para hablar, para opinar, para decidir. La democracia ateniense era un régimen que se basaba en la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones. Es decir, en el gobierno de la ciudad eran sus ciudadanos los que llegaban a acuerdos. Por eso, democracia. Democracia significaba gracia es poder y demo viene de demos, que significa pueblo, el poder del pueblo. Decidían entre todos. Y eso se hacía mediante una serie de instituciones de representación. La asamblea estaba formada por todos los ciudadanos y después estaban los tribunales y los cargos políticos, que eran las magistraturas, como los arcontes o los estrategos. ¿De acuerdo? Ahora, este modelo donde el ciudadano, claro, el problema que hay aquí que no nos cuentan es que todos los habitantes de Atenas no eran ciudadanos. Digamos que los ciudadanos eran los habitantes con un mayor número de derechos. Pero, por ejemplo, había esclavos. Los esclavos no opinaban en las decisiones de la localidad, evidentemente. Aquí podemos ver un esquema de lo que era ese sistema democrático ateniense. Bueno, están los magistrados, que son los gobernadores, los políticos, los arcontes y los estrategos, tienen funciones diferentes, y después, ¿cómo participaba la gente? ¿Cómo participaba la ciudadanía, los ciudadanos? Que ya os digo que no eran todos los habitantes, pues reuniéndose en la asamblea de ciudadanos que aprobaban las leyes, se llamaba eclesía. Había otra asamblea que vigilaba el cumplimiento de la ley, la bulé, que estaba formado por ciudadanos elegidos por sorteo y que cada año cambiaban. Y por último estaba la elilea, que era el tribunal popular que juzgaba a aquellas personas que no cumplían las leyes. Claro, esto era un sistema idílico porque, digamos, los ciudadanos participaban obligatoriamente en el procedimiento.
porque eran elegidos por sorteo, al azar. Y claro, es un sistema idílico, puesto que plantea que el poder reside en el pueblo y todos los ciudadanos son iguales porque tienen la capacidad de convencer y la capacidad de votar en esa asamblea de ciudadanos que aprobaban las leyes. ¿Qué es lo contrario? El sistema de la oligarquía espartana. Esparta tiene fundamentalmente un funcionamiento monárquico, pero no tenían un rey, tenían dos reyes a la vez y tenían funciones religiosas y militares, como es, o sea, un rey, un reino, rey es también un monarca, rey, monarquía, pues dos reyes, en vez que el gobierno de uno, monarquía, mono, el gobierno de dos, diarquía. La diarquía, el reinado, el gobierno de dos reyes. Esta diarquía, pues, generaba, fomentaba una oligarquía. Una oligarquía es un sistema donde el poder lo tiene una minoría. ¿Qué minoría? Los propietarios, que eran además los más ricos. Es decir, los reyes seguían el funcionamiento, las normas, los planteamientos, los deseos de los que más poder económico y político tenían. Y además, la sociedad espartana es una sociedad fundamentalmente militar. Entonces, el ejército era quien tomaba las decisiones, porque era el ejército quien estaba vinculado a esa oligarquía. Cuando hablamos de una vida espartana o un modelo espartano, normalmente hablamos de un modelo donde hay poco gasto, pocos excesos, pocos lujos, disciplina, esfuerzo, sacrificio. Y aquí podéis ver de una manera más general pues cómo funciona esta oligarquía espartana. Dos reyes, diarquía y otra serie de instituciones, bueno, que son las propias de Esparta, como la gerusía, gerontocracia, poder de las personas mayores, era el consejo de sabios que elaboraba las leyes, la apela, que era la asamblea que aprobaba o rechazaba las propuestas de la gerusía, y el éforos, que son los magistrados que supervisaban ese cumplimiento de las leyes aprobadas por la apela. Bien, pues aquí podéis ver pues de una manera enfrentada o contrapuesta, para que veáis, yo quiero que recordéis Atenas democracia, Esparta oligarquía. Atenas el poder en el pueblo, en los ciudadanos, oligarquía, poder en una minoría. Esa es la cuestión fundamental. Lo que tenéis que, yo siempre digo, ni los buenos son tan buenos, ni los malos lo son tanto. Lo que os digo que son dos modelos claramente diferentes, que parten de dos concepciones diferentes. Una que entiende que los ciudadanos son capaces de llegar a acuerdos y otra que entiende que los ciudadanos no son capaces de llegar a acuerdos y necesitan líderes que los lleven por el buen camino. De estos dos modelos, hoy en día tenemos sistemas democráticos con sus fallos y sus cosas poco parecidas a las democracias que acabamos de comentar, pero también tenemos sistemas oligárquicos o, por ejemplo, sistemas dictatoriales. Por lo tanto, para que veáis cuánta importancia tiene esta etapa, que hasta nuestros días llegan vinculaciones, relaciones de mayor o menor envergadura con los sistemas políticos actuales. Bueno, pues aquí podemos ver algunas imágenes de esas guerras del Peloponeso que, como os he comentado, pues enfrentan a los atenienses y sus aliados y a los espartanos y sus aliados, como os he comentado, con la victoria final de Esparta.
Y por último, pues vamos a concluir el tema hablando de que al final de la época clásica, que está marcada por las guerras del Peloponeso, que generan una destrucción muy importante de las ciudades griegas, de todas estas polis griegas que no eran un único país, sino que Esparta era un país, Mesenia otra, Olimpia otro, Corinto otra, Tebas otra, Atenas otra, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, pues va a generar una debilidad que va a aprovechar un reino del norte de Grecia, que es el reino de Macedonia. Y el reino de Macedonia va a aprovechar la debilidad de los griegos para conquistar toda Grecia. Y sí es cierto que, digamos que el reino de Macedonia aprovecha esta debilidad y conquista buena parte del territorio griego, sobre todo el norte de la Hélade. Y la persona que encarna esta conquista es el rey de Macedonia, que es el padre del famoso Alejandro Magno, que es Filipo II, Felipe II. Filipo II va a vencer en la batalla de Queronea en el 338 a las alianzas que se van a formar entre las diferentes polis griegas, lideradas por Atenas y Tebas. Y la victoria de Macedonia no supone la entrada en una etapa nueva, el fin de la guerra, de la etapa clásica y la entrada en esta tercera etapa que vimos al principio de estas sesiones, la etapa o época helenística. ¿Vale? La época helenística, pues, es una etapa que se basa en el dominio de Macedonia y en este personaje que aquí estáis viendo, tanto en un busto como en monedas propias de Filipo II, ¿de acuerdo? Y va a marcar la hegemonía en Grecia del reino de Macedonia. ¿Qué es lo que más destaca de esta etapa? Que nos queda apenas pocos minutos. Pues como el hijo de Filipo II, que muere prematuramente, Alejandro Magno va a tener el apelativo de el Magno, el Grande, porque va a conquistar un territorio nunca antes conocido en su extensión, ya que va a llegar, fijaros, todo lo que conquista, todo lo que está en naranja. Va a conquistar pues Asia Menor, Egipto y todo el núcleo importante del imperio persa, hasta Asia Central, y va a querer llegar incluso a la India. De hecho, se dice que el querer llegar a la India, hay varias películas de Alejandro Magno, mejores o peores, pero sí cuentan sobre su vida, pues ese deseo de dominio de tanto territorio va a generar que muera prematuramente este gran Alejandro Magno, pues conocido en la época como el gran líder y uno de los personajes fundamentales de la historia antigua. Fijaros a dónde llega la extensión visto más de cerca de este imperio de Alejandro Magno, que va a fundar hasta ciudades, por ejemplo Alejandrópolis o la famosa Alejandría en Egipto, ¿de acuerdo? ¿Qué le ocurre a Alejandro Magno? Que Alejandro Magno, por desgracia, muere muy joven. Muere en el año, creo que 323 a.C., con apenas 32 años. Y lo que va a ocurrir es que este gran imperio que aquí veis se va a desmembrar, se va a independizar en varios reinos diferentes que se reparten los amigos generales de Alejandro Magno. ¿De acuerdo? Y estos amigos, aquí podéis ver los diferentes colores, son los diferentes reinos en los que se divide el imperio de Alejandro Magno. Pues Antígono
se queda con Grecia, Seleuco con Siria y Asia Menor, y Ptolomeo, aquí podéis ver esta figura de Ptolomeo I, va a quedarse con Egipto y se va a autoproclamar faraón de Egipto. ¿Vale? Aquí, de hecho, esta etapa es la etapa que va del 323 hasta el año 30 a.C., que concluye, porque vamos a ver cómo cada general va a fundar una dinastía. La dinastía de los Lágidas, Antígonas, los Seleucidas, etcétera, etcétera. Uno de los más conocidos pues será el rey de Pérgamo y sobre todo pues el rey de Egipto, cuya última reina, última faraona, pues será la famosa Cleopatra, que no será la Cleopatra I, sino la Cleopatra VII, que fallece cuando se suicida la pobre, que eso no lo vemos en la película de Asterix, fruto de pues una serie de problemas que tiene con el imperio romano, o con lo que sería la República Romana antes, en los albores de que se convierta Roma en un imperio. ¿De acuerdo? Lo que más me interesa es que veáis cómo la Hélade, que nunca ha estado dominada por una única unidad, sí va a conseguir estar unida bajo el reino de Macedonia. Eso nos hace entrar en una nueva etapa, la época helenística, que va a convertir a Grecia en todo un imperio que llega hasta prácticamente la India y Egipto, pero que por la dificultad que tiene tener este territorio unido y por la muerte del propio Alejandro Magno, pues se va a dividir en los llevados reinos helenísticos, que digamos son herencia de los diferentes generales de Alejandro Magno que se dividen ese imperio alejandrino. Y esto lo conectaríamos con el auge ahora de una nueva zona, un nuevo territorio que es el vinculado con Roma. Pero eso ya será otro tema diferente, que será el próximo. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí y continuaremos en la próxima sesión.